Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, este es un tema que no me lleva a la siguiente pregunta, pleca reflex. Se suscitan en esa área en particular es primeramente relacionados a la falta de una debida señalización del el cambio del entorno. Me explico. Cuando tú vienes en la conducción 2, 3 horas o en una carretera abierta, vienes rápido.
En este caso en particular, la velocidad permitida, 110 kilómetros. 110 rápido. También para transporte de carga. No, para transporte de carga son 70 kilómetros. Ajá, empecemos por ahí. Okay. Pero cuando venimos a 70 kilómetros de manera constante durante mucho tiempo, te adaptas a esa velocidad y tu cerebro pues te sabe que esa es la velocidad constante. De repente, de la nada, pasas de una carretera a un entorno urbano con la misma cantidad de carriles de circulación por sentido. La persona que va en la conducción no se da cuenta del cambio del uso del suelo, ¿verdad? De un urbano a una carretera abierta. Y esto hace de que, aunque reduzca la velocidad, su cerebro le dé indicación de que va a una velocidad demasiado lenta, porque viene acostumbrado de venir a una velocidad excesiva. Y por eso siempre, incluso nosotros como conductores de vehículos particulares, cuando venimos de la autopista Comalapa e ingresamos por el Hermano Lejano, cuando venimos por el lado de la carretera de Oro y vamos a ingresar al lado de Apopa, siempre vamos a una velocidad superior, porque venimos con ese condicionamiento previo. Entonces, esa podría ser una de las causales. En este caso creo que no, porque no fue un error de maniobra, sino que fue un error se nota, de impulso. ¿Por qué se duerme un conductor? Por la fatiga. La fatiga, cansancio, o sea, es cuando tú llevas manejando mucho tiempo, aunando lo que decía Hugo, la parte cognitiva piensa que tú vas despacio, realmente. Piensas, o sea, se te hace un efecto túnel, lo que se llama un efecto. Carga pesada suele tener algún otro trabajo, alguna otra responsabilidad durante el día. Entonces el descanso es poco. Eso les iba a preguntar. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿qué es a otro país, a Honduras, qué sé yo? O sea, pero ¿qué es lo que ocurre y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal? Es una pregunta complicada porque no tiene una única respuesta. Por ejemplo, nuestro transportista, nuestro motorista de carga eventualmente suele ser muy solidario. Entonces, su deber es la conducción del vehículo. Pero cuando ve a sus compañeros que están cargando, valga la redundancia, la carga para acomodarla en arrastra, en el furgón que traen, se va y les ayuda. Y eso tiene un desgaste físico para él. ¿Cómo? O sea, pero o sea, el cabezal es una grúa el que le pone en la... En algunos casos, no en todos. O sea, cuando hablamos de vehículos de alto volumen para llevar... O sea, vienen de un puerto. Bueno, vienen de un puerto por lo general, no necesariamente. Hay vehículos que son de transporte de carga pesada que no necesariamente son contenedores. Sí, está en los camiones, los camiones de arena. Que también los vemos a una alta velocidad en el Boulevard Los Próceres. Por supuesto. Creo que es importante acá la labor de gestión por parte de las autoridades rectoras en poner no solo señalización específica de que pronto se va a llegar a un entorno urbano, sino que también es necesario la colocación de estos zapitos o retenedores, reductores de velocidad. Lo que llama calmado el tráfico. Porque con eso calmas la velocidad y le envías la señal al conductor de que tiene que tener una alerta diferente a la que viene acostumbrado en varios tiempos atrás, ¿verdad? El sistema del transporte de carga es un sistema que está arreglado por el Viceministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte de Carga, que te determina que su circulación es en determinadas horas. Por regla general, para favorecer el flujo de los vehículos particulares, el transporte de carga circula en
que lo vemos con mayor atención en horas cerradas. Es precisamente por el tema del tráfico. Es correcto. Es de 9 de la noche a 5 de la mañana, por ahí es, ¿verdad? El horario en que tienen que transitar ellos. Un poquito más tarde de las 9, un poco sobre las 11 a las 4:30, 5. Siempre hay resoluciones Que por fechas cambian horas y los ponen. O sea, Pero es un promedio ahí, ¿verdad? Ya entrada la noche y hasta la madrugada. Es correcto. Hay otra cosa también que vemos y que hemos analizado nosotros, que las empresas de transporte de carga, hay empresas que son sumamente conscientes y responsables a la hora de contratar a su personal. Por ejemplo, hay empresas que les exigen, por ejemplo, no tener otro tipo de trabajo, les exige también manejo a la defensiva, les exigen, obviamente también se preocupan porque el vehículo está en buenas condiciones, que eso es un tema también sobre esto, pero como aquí el salvadoreño es sumamente emprendedor, hay un tema de cultura también, el salvadoreño le hace a todo, ¿verdad? De la necesidad. La necesidad y todo, y también por favor, hazme un favor, el vecino le dice, mira, va a ganar pisto y tal, entonces empieza a hacer todos estos otros emprendimientos paralelos, por decirte. A veces la gente se compra un camión que no pasa ni siquiera la emisión de gases, que es el examen que se hace aquí. Entonces, es una rueda de caballitos, o sea, las empresas de transporte de carga que están realmente consolidadas, que saben que su negocio es el transporte, créeme que sí están bien capacitadas y bien anuentes a que su recurso humano esté bien, porque ellos no quieren perder, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué traía esta carga, verdad? Este señor traía... Qué feo se oye, ¿verdad? No quieren perder cuando debería de ser no quieren que haya fallecido. Pero es correcto. No, a eso voy. Sí, pero es el negocio. A eso no quieren perder poco, o sea, no quieren perder nada, porque claro. O sea, si se arruina el carro, se arruina la persona, es un problema para la empresa. Entonces, de ninguna forma quieren desgastar a Pues su... sí. ¿Cuánto debe de trabajar un lista de transporte de carga? Porque ese es otro tema, ¿verdad? ¿Cuántas horas está permitido que trabaje y cuántas horas de descanso y las condiciones porque no es lo mismo conducir en la noche madrugada, que de repente el clima es un poco más agradable que el que va a las 3 de la tarde para Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Lastimosamente, la ley dice... Y nosotros en los congresos hemos llevado los temas, especialmente también en la moto, lo que es su ocupación, o sea, la parte laboral está en la calle, está en la vía pública, o sea, la salud ocupacional está ahí afuera. Y efectivamente, estamos tratando nosotros de fomentar un tema de una política pública para precisamente eso. Comenzamos hablando del accidente del viernes para ir entrando al tema macro. Ustedes han presentado recientemente cifras sobre cuál es la situación del parque vehicular, llámese vehículos sedanes, camionetas, motocicletas, vehículos de carga, transporte colectivo. Todo lo que se mueve. Todo lo que... y es motorizado, entiendo. No sé si hay... Y eso incide en la salud mental de los salvadoreños, en nuestro día a día, en la economía. Hoy amanecimos con 25 centavos más. No, mañana. Pues sí, con la noticia hoy. Con la noticia hoy. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podrían decirnos? Los datos son impactantes. Al cierre del mes de febrero de este año, terminamos con un parque vehicular compuesto por 2.046.114 vehículos dentro de nuestras vialidades. Esto determina un crecimiento exponencial anual en tendencia dentro de los últimos 5 años del 8.1, 8.2%. Esto significa en matemática que hace 8 años, 6 meses atrás, teníamos la mitad de vehículos que tenemos este día. O sea, en 8 años... Y en 8 años, 6 meses a futuro, vamos a tener el doble de vehículos en circulación en nuestro parque de vehículos. O sea, hace 8 años teníamos la mitad de los automotores. En números redondos había 1 millón. Por decirte algo, para el año 2010, los que ya tenemos ratos de estar en la conducción, había menos de 719,000 vehículos.
Para el 2024 teníamos 1.882.000 vehículos. Bueno. Para el 2025 cerramos con 2.022.000. Ahora ya tenemos 2.046.000 y en la proyección de tendencia que llevamos, para el 2026 cerraremos con 2.411.000 vehículos y finalizaremos allá en el 2030, que está a la vuelta de la esquina, apenas a 4 años, con 3.088.427. Un par de vehículos más, un par de vehículos menos, pero la tendencia generalizada ¿Y a dónde vamos a caber? Buena pregunta. Lastimosamente, nuestras políticas públicas deberían de ir enfocadas principalmente al fomento del transporte público colectivo de pasajeros para favorecer los desplazamientos de las grandes mayorías. Y en la práctica, pues lo vemos al revés. Aquellos pocos que somos los privilegiados de tener vehículos particulares, gozamos de los espacios de las vialidades, y no debería de ser así. Esto es porque en democracia el 70% de la población de nuestro país se transporta en servicio público, y solo aquellos que estamos en las minorías de ese 30% gozamos de la mayor cantidad de los espacios viales. En un entorno ideal, debería de ser al revés. Al revés. Debería de ser al revés. Exacto, el 70% debería de moverse eficientemente en el transporte público, y ¿verdad? ese 30% privilegiado. vamos en aire acondicionado, Exacto. sentaditos, bien bonitos. Ajá. Mientras que el resto de la población, que generalmente es la clase obrera y productiva de nuestro país, que va cansada de estar parados todo el día en el centro comercial, en las ventas, que está todo el día en su centro de trabajo, se tarda 2 horas de llegar de su casa al centro de trabajo porque las calles están que ya no cabemos. Aquí tengo el comentario de una amiga radioescucha, Patti, que dice que de San Martín hacia San Salvador, porque ella trabaja en la zona rosa, por la mañana se tarda 3 horas y media. Ahora, por ejemplo, salí a las 4:50 de la mañana y apenas voy llegando a mi trabajo a las 8:17. Por la noche es la misma historia en la carretera de Oro, ya no da abasto, hay mucho desorden. O sea, por años venimos hablando, Vanessa y Hugo, de que lo que se necesita aquí, y como lo han demostrado otros países y en todo el mundo, se necesita un transporte en donde quepamos todos, que utilicemos colectivamente. Pero la situación no cambia. Mira, lo que dice Patti es sumamente delicado a mi juicio, o sea, es algo que realmente llevamos años nosotros hablando de esto, incluso antes de pandemia, que decíamos de que, ¿por qué no buscar un trabajo, claro, cerca del entorno? Pero eso es difícil, ¿verdad? Eso es difícil, y realmente esos desplazamientos, ella pasa casi igual en el trabajo, igual que transportándose, lo cual ella llega a su casa realmente agotada. Entonces, llega a su casa y el entorno familiar, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué? A veces incluso es mujer. Las mujeres tienen más desplazamientos que los hombres, porque las mujeres son los que acompañan al adulto mayor a una cita médica, son los que van a comprar pasan a comprar la comida, llevan a los niños al colegio, o sea que tienen un poquito más de carga. Yo realmente lamento esto porque, y sí, ese tramo, yo últimamente he estado como monitoreándolo y no sé qué pasa. Y hablando con Hugo decíamos, ok, ¿cómo está el parque vehicular de edad, verdad? Y vemos que el 25% tiene más de 20 años. Yo esperaría en un futuro, pero que realmente se saque de circulación carros más viejos, porque a veces son, la gente aquí tiende es un tema cultural, que quiere su carro o su moto, quiere su vehículo, y entre más grande, mejor. Entonces, a veces compran carros que realmente solo por la apariencia. Pero yo me río de eso, ¿verdad? Y eso lo digo yo, Diana Verónica, no quiero meter al programa en esto, pero a mí de verdad no me cabe en la cabeza que se compran una camioneta y solo anda una persona todo el tiempo. Bueno, pero eso es lo bonito de la cultura de aquí. A la gente eso le encanta. Entonces, pero eso no es privativo de nuestro país, compañero. No, es que no, lo que estoy diciendo es que ¿para qué tenemos cultura? ¿Para qué necesitas una camioneta? Sí, o sea, tú compras un carro para movilizarte de un punto A a un punto B, ¿ok? Sí. Eso es lo que yo pienso.
Ahora bien, yo no necesito una camioneta para movilizarme de un punto A a un punto Yo B. creo que uno compra un vehículo para mejorar su calidad de vida. Ajá. Sí. Y si la calidad de vida la mejoraras con desplazamientos más fluidos Y más cortos. y más cortos, porque Ajá. tenés un sistema de transporte adecuado, no tendrías la necesidad de adquirir la camionetona. En la práctica, Muchos dicen que es por seguridad. eso, ¿Qué seguridad? eso era antes. Y aquí voy a hablar por mí. O sea, yo tengo un pickup. Y yo no me voy a bajar en mi vida de un pickup. Pero porque las calles aquí, Infraestructura no adecuada. o sea, de verdad, ¿cómo va en carrito y en el primer hoyo se va a desvencijar todo? Pues, porque las calles y carreteras, pues hay hoyos. Y hasta cuando cuando recarpetean, los tragantes, poco. Están arriba de... Hasta ¿Sí o no? O abajo. O abajo, ¿sí o no? Hay que andarlo carrito, esquivando. el carrito se va a desvencijar. Yo no tendría ningún problema en llegar a un estacionamiento de una terminal, dejar mi vehículo, Y movilizarte. venirme en un transporte Citrans, público por seguro, ajá, Claro. y caminar de la terminal a la radio, vaya, no tendría, pero no existe. No, y no solo eso, ahora que vemos con el tema del combustible, por ejemplo, Ajá. que viene ahorita a impactar bastante, debemos realmente, yo siempre hablaba desde hace un año y vengo, repensemos la movilidad, o sea, repensémosla. Podemos ir caminando, podemos andar en bici, que no tenemos tampoco la cultura, El pero problema es hay que te da miedo porque tramos. aquí Te no van a respeta. atropellar. pues. Bueno, Pero pero da miedo esa gente que se mueve en bicicleta en la calle. Yo te digo- pero decís vos, puchica, y algún loco irresponsable le va a pegar. pero por eso mismo está un carril específico, ¿verdad? No, pues sí, pero bicicleta, son bien Hay que Ojo. aceptar que están haciendo Ajá. hay esfuerzos. Hay esfuerzo. Hay esfuerzo. esfuerzos, pero entonces decís, no, yo entonces, o sea, nunca se queda bien por ninguna parte, ¿verdad? Porque el ser humano aquí nosotros nunca estamos como muy conformes. Sí, cuando me tocan a mí ya no me gusta. Ajá, Ajá, cabal. ajá. Pero realmente tenemos que pensar, o sea, si tú vives en una colonia donde tienes tus vecinos y uno tiene un carro y van al súper, vayan 2 personas o 3 personas al supermercado a la misma vez. Si tus hijos van al colegio cerca, apóyense llevando, pero no puede ser que en la misma colonia vayan 3 personas al mismo colegio a la misma hora y 3 carros cuando pudiera ir uno. ¿Me explico? O sea, también tenemos que tener esa cultura de carpooling, que es, De solidaridad. sí, y de montar más personas al vehículo. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Como conclusión a este primer bloque, significaría entonces que el parque vehicular al 2030 va a ser ¿de cuánto? 2,5 millones de vehículos. No, 3. 3.088.000 Vale. para Y- iniciar el Y 2030. paralelamente, los esfuerzos no van a ser suficientes en cuanto a infraestructura vial. Puede ser que hayan esfuerzos distintos, ¿verdad? De Ajá. decir placas par y impar, ¿verdad? Que a Ajá. veces de circulación, como se ha hecho como se hizo En en México, México es el Colombia, mejor por ejemplo, ejemplo, ajá, sí. ajá. Puede ser, ¿verdad? Eso ya depende de las autoridades, pero yo sí creo que va a haber una reacción, o sea, tiene que haber un plan, Debería claro, haber, debería, debería, sí, ajá. sí, no creo que se quede así, ¿no? Ok, nos quedamos con eso, punto y aparte, ya vino el desayuno de San Martín, Diana, ¿verdad? Y el Cherito Café, el Cherito Café que le vamos a entregar hoy a nuestros invitados. Tenemos una bolsa para cada uno de ustedes. El Cherito Café es el café que están Eso. disfrutando. Y este es el Satoshi Specialty Blend, café salvadoreño con notas de cacao, fruta seca y un toque cítrico intenso. Y este es para que se lo Blend. manden a Y Fidel esta Medrano, de el blend- poli. Ah, claro que sí, gracias. ¿Café? Este blend de Bitcoin. De Bitcoin, ajá, Sí, también, sí, porque Jorge Cruz, que es de Cherito Café, Ajá. también es un entusiasta del Bitcoin. ¿Cómo lo pueden encontrar? En @CheritoCafé.sb o también en Dos Mundos Café, que está en el Boulevard del Hipódromo, en la zona rosa. Cherito Café, sabor que inspira. Tú mencionabas, compañero, ya vino San Martín con sus desayunos que siempre nos hacen, disfrutar de lo mejor de San Martín. Pide el desayuno clara de huevo, hongos y espinaca.
5 claras de huevo revueltas servidas en sartén de hierro con cebolla, tomate, espinaca, champiñones y chile pimiento, todo salteado en aceite de oliva extra virgen, queso panela o aguacate, acompañados de frijoles y plátanos. Busca este nuevo desayuno en todas las sucursales de San Martín. Desde las 6:30 de la mañana, nosotros agradecemos a Línea Rosa. En cada viaje con Línea Rosa no solo te mueves de un punto a otro, ya sea para ir al trabajo, al colegio, al aeropuerto o de regreso a casa, tu tranquilidad también va con nosotras. Así que escríbenos al WhatsApp 503, el código de país, 6200-4491. Gracias Línea Rosa por traernos los desayunos y seguimos aquí tratando de analizar y de encontrar soluciones al problema de la movilidad de nuestro país. Volvemos en breve. Diana, Verónica y Tony. De entrevista y en estos 15 minutos vamos a tratar de arreglar el mundo. Hay más autobuses, hay menos autobuses, las motos definitivamente han crecido, ¿verdad? Y todo esto, o sea, este comportamiento en la adquisición de vehículos, en cómo manejamos, o sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son los factores que están influyendo en cómo el mercado se está moviendo y cómo nos movemos, valga la redundancia? Yo creo de que uno de los grandes problemas de la movilidad en la actualidad es la falta de un adecuado sistema de transporte público colectivo de pasajeros. Este es un problema integral que no solo depende de los operadores del transporte, de los empresarios, sino que de todo un sistema que ha estado por años en abandono. Me explico. Por ejemplo, en el país hay 1.125 rutas de transporte con un promedio de 3.700 unidades que solo circulan en el área urbana del Gran San Salvador. De esta cantidad de unidades ha habido un detrimento en el número de autobuses que año por año circulan. O sea, ahora hay menos autobuses. 1.114 en promedio en los últimos 4 años. Esto significa de que la población salvadoreña se desplaza a tiempos más largos porque obviamente menor vehículo, la frecuencia se amplía y las personas optan por comprar una motocicleta o comprar un vehículo y esos son los espacios viales que se están sumando. Hugo, pero ¿y no era que había un montón del parque vehicular del transporte público que ya no servía? Había la denuncia de que cobraban el subsidio, pero que no funcionaban en realidad porque ya no estaban en buen estado y tras esa depuración es que
Es que hay muchas unidades que ya no circulan. Es posible, pero la vida útil de un autobús del transporte colectivo tipo urbano de carácter ordinario es hasta de 20 años plazo máximo. Así está la ley ahorita. Así está la ley. Al año 21 desaparece en automático del sistema, entonces no puede cobrar una subvención ni, Pero ni eso, nada. eso Ahora, se arregló. ¿qué es lo que sucede? Que la tarifa del transporte público se modificó en el año 2004 con 20 centavos de dólar para el autobús y 25 centavos de dólar para el microbús. Estamos en el 2026. Ha habido un incremento en la canasta básica por 7 u 8 ocasiones. El salario mínimo ha aumentado igual cantidad de veces. Obviamente la economía está por los cielos y la tarifa es la misma. No hay billetera que aguante. Entonces el operador del transporte colectivo, llámese empresario, en matemática simple, un autobús transporta en promedio diario 500 pasajeros. 500 por 20 centavos, $100. De esos $100, ¿cuánto se va en combustible? Serán $60, hasta poquito. Luego, ¿cuánto ganará el cobrador, el motorista? $20, ya llevas 80. Luego, las cuotas administrativas que pagas para el ordenamiento propio de la ruta, despachos, controles. No, si más bien que hay que bolsearse, como dice uno. Exacto. O sea, pues no te alcanza. Entonces, cuando de repente traes un saldo negativo al final del día, o tienes un superávit de $12, ya no te alcanza para el mantenimiento preventivo correctivo adecuado. Ahí está. Entonces debería valer más el pasaje. Sí, por supuesto, y desde hace varios años atrás. ¿Cuánto sería lo? Todas las rutas son distintas. Si quieres una tarifa política, adecúa a una tarifa única a todo el servicio. Si quieres una tarifa técnica, evalúa ruta por ruta y ahí te va a dar el componente técnico de cuál es la tarifa para tu desplazamiento propio. Pero aumentar el pasaje al transporte público políticamente es impopular. Sí, pero esa es la consecuencia que estamos teniendo el día de hoy, que no podemos desplazarnos en nuestras vialidades porque estamos llenos de otros vehículos. Es como el precio del agua, por ejemplo. Pues sí, por ejemplo, también las motos. La moto se está sustituyendo de alguna forma a lo que es el transporte público, está sustituyéndolo. ¿Por qué? Porque la gente se está desplazando, casi que le salía lo mismo por el costo que está ahora, comprarse una moto que gastar en transporte público, y de esa forma pues llega más rápido. Saben que las motos se pueden movilizar en medio de carriles a veces, y eso hace que haya una, digamos, no un orden, ¿verdad?, en el tema de una buena planificación, el tema de transporte público, porque la moto está de alguna forma sustituyéndolo y está creciendo entre un 12 y un 13% anual. Y eso genera que haya mayor caos vial en nuestras calles. Al día de hoy tenemos un promedio de 4 personas fallecidas por día. Es lamentable. De estas 4 personas, 2 son motociclistas, uno es un peatón y otro es otro usuario de nuestras vías. Tenemos un promedio de 37 personas lesionadas de gravedad que llenan nuestros hospitales. Cuando vemos números fríos decimos, 37, 4 muertos, pero cuando se trata de un familiar, de un amigo, de un hijo, de alguien cercano, ahí cambia la estadística. Necesitamos entonces esperar que esa estadística llegue cerca de nuestro corazón para hacer algo. Yo creo que no. Mucho de lo que necesitamos hacer son cosas básicas, son de sentido común. Y sé que alguien, cuando habla del sentido común, dice, mira, no digas eso en la radio porque no le va a gustar a la gente. Pero esto debe de ser algo que cada persona debe ver en desempeñar su actividad diaria bajo la práctica de movilidad sana. Creo que no es una cuestión de educación. Todos sabemos que pasarse el semáforo en rojo es malo. Todos sabemos que el carril central de la moto no existe. Todos sabemos de que pararse sobre el paso de cebra no es lo correcto. Sin embargo, aunque conocemos la ley, lastimosamente nos orientamos a incumplirla. Y la ley existe. Lo que necesitamos son dientes. Dientes de que pueda haber una coerción para la aplicación de la ley que ya tenemos. El 20 de diciembre del 2024 hubieron unas reformas
Y estas reformas hablaban mucho de, por ejemplo, de las fotomultas. Resulta de que el 21, 22, 23, 24, 25 y todos esos días sucesivos, todo el parque vehicular en nuestro país pasó bien bonito, porque todos creíamos que nos iban a sancionar. Claro. Solo ajá. fue que nos diéramos cuenta de que las sanciones no eran tantas como las que esperábamos para que volviéramos a la jungla que tenemos en nuestro transporte. O sea que es un tema de actitud. de Es lo que un dice. tema de actitud, actitud. claro. Y también el tema del crecimiento de la moto versus transporte público es un tema latinoamericano. Los datos son, te lo digo, que ni un país se salva. Vanessa, ¿qué nos pasa que cuando algunos, y me voy a incluir porque ya he perdido yo los estribos frente al volante, creo, y yo creo que el que nos está escuchando también, o sea, uno se sienta frente al volante y por circunstancias que son a veces ajenas a nosotros mismos, nos convertimos en cavernícolas. Mira, eso es respeto y cortesía. O sea, yo decía, hay personas que realmente se ponen realmente mal, emocionalmente molestas, ¿verdad? Con el tráfico, con alguien que está queriendo pasar, con alguien que pone la vía y quiere pasar. Realmente ceder es ganar, ¿verdad? Ceder es ganar. O sea, si tú cedes el paso, la gente te va a sonreír, te va a dar gracias, así con la mano. Yo siempre digo que el primero que se beneficia es uno mismo. Es uno mismo. Yo me Entonces, siento bien cuando yo cedo ya el paso. sabes que estás manejando en tráfico. Uno ya tiene promediado lo que tarda de un sitio a otro. Ya sabe. Entonces, realmente póngase en la radio un buen podcast. O escuchen la radio, escuchen aquí la nosotros, el 107.3, ¿verdad? Y cómo es que se llama realmente Fluya en paz. disfrute su manejada, o sea, ¿qué le puedo decir? Porque no puede uno ponerse agresivo, o sea, yo sé que hay veces que hay emergencias, pero aunque a pesar de las emergencias, llame a alguien que está más cerca, porque le va a tomar el mismo tiempo llegar. Entonces, realmente es un tema de actitud y yo siempre pongo este ejemplo y me dicen, ¿y por qué pones el ejemplo de un país que nadie conoce? Ok, pero en el Bután, por ejemplo, es un país que es un reinado, el reinado del Bután, donde ahí no hay semáforos. Pero ellos incluyeron dentro de su cultura dos valores fundamentales, que era el respeto y la cortesía. Entonces, de esa forma, para que no hayan semáforos, imagínense, y aún así la gente se respeta y se cede el paso, son de los países más felices del mundo también. Entonces, la agresividad es parte de nosotros, hay un tema machismo al respecto también, de que no, que tenemos que enojarnos y entre el carro más grande, más puedo, ¿verdad? Entonces, hay muchos usuarios vulnerables allá afuera, o sea, el motociclista, el peatón, el ciclista, la mamá que va con el niño, la persona con discapacidad, necesitan realmente ser respetados porque son las personas que menos tienen para defenderse, porque son los más expuestos, o sea, el carro va bajo una coraza de hierro, lo que sea, los demás no. Entonces, tengamos paciencia, el respeto y la cortesía siempre a la hora de manejar. Va a ser más feliz usted. ¿Ha cambiado esa actitud? Porque yo me acuerdo que hace un par de años habrá sido que cambió la pirámide en el sentido que el peatón es el principal, ¿verdad? Después las personas con discapacidad, los niños, incluso los animales, porque aquí hemos sido energúmenos, es que tienen que pasar por la pasarela. ¿Por qué? El tema de la pasarela. Sí, que no tienen, o sea, ¿para qué crean tanto espacio de cebra? O sea, de verdad que veníamos de eso, Sí, Hugo. Hoy lo escucho menos, pero la gente todavía se queja que el peatón se cruce una calle, por Dios, ¿y por dónde lo va a hacer? Pues? La pirámide de la movilidad se invirtió hace un par de años atrás y ha sido bien implementada en otras latitudes del mundo, donde la prioridad del uso de los espacios públicos es del peatón y los ciclistas. Y eso es así porque así debe de ser. De hecho, es la forma más saludable de desplazarse de un lugar a otro. La segundo escaño de la pirámide es el transporte público colectivo de pasajeros porque mueve masas. La tercera es en el transporte de carga, porque el transporte de carga moviliza la mercancías y los bienes y suministros que necesitamos para el día a día. Allá en el cuarto peldaño están los automóviles de combustión, por supuesto, y en el último escaño, la motocicleta.
¿Y por qué la motocicleta en el último? Porque es más contaminante, porque tiene otros factores por ahí. Pero en nuestro país todavía no tenemos esa visión de invertir esa pirámide y le damos prioridad de paso al automóvil, que no debería ser así. Metrocable, ¿cómo lo ven ustedes? Toda obra de infraestructura vial es buena, toda. El Metrocable con las están listas por en algún momento solventar desplazamientos de la Sacamil, claro, más largo, tiene cuatro opciones, la Sacamil, Universidad Nacional, Centro de Gobierno y la del Centro. La cantidad de personas que en realidad día a día tendrían que utilizar ese Metrocable para sus desplazamientos cotidianos va a ser muy poco. Yo quizás hubiera orientado esa inversión pública en otros sentidos. Apopa San Salvador, Mexicanos San Salvador, Soyapango San Salvador, Santa Tecla San Salvador. Pero hacer un primer esfuerzo en Sacamil San Salvador, creo que hubiera sido más beneficioso orientarlo en otros lados. ¿Que va a ser bueno? Sí. ¿Que va a ayudar a los desplazamientos? Al inicio tal vez sí. Pero el enfoque hubiésemos preferido en otras vías donde le hubieran dado una utilidad mayor. Okay. Estoy resumiendo, cambio de actitud los que conducimos. Sí. Y segundo, transporte público eficiente. Así es. Esas dos situaciones. Y accesible. Un autobús circula con sentido más o menos con unas 50 personas. Un vehículo particular lleva en promedio de ocupación a 1.5 personas en promedio. Un vehículo particular consume en promedio 2.5 galones de combustible. Si 50 personas dejaran su vehículo particular, en un año descontaminarías en promedio en 230 toneladas de CO2 nuestro ambiente, con 50 personas. 50 personas caben en una vuelta de un bus por un sentido. Evidentemente el transporte colectivo se ha demostrado que es 10 veces más eficiente que un transporte privado para los desplazamientos cotidianos. Bueno, esa es la situación hoy por hoy, ¿verdad? O sea, no... Hoy por hoy, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Ajá. Todos, y me refiero a todos. ¿Y qué han oído sobre modificaciones o cambios que vayan a haber en el tema del transporte público? En la actualidad, el ente rector y normativo ha solicitado a los diferentes empresarios del transporte público del área metropolitana de San Salvador que generen 4 organizaciones sociales. Y los empresarios se han unido y han hecho 4 cuencas, la norte, sur, oriente y poniente. De las 4 cuencas ya hay 2 organizaciones sectoriales que han logrado formalizarse. Una de ellas, la zona norte, que de los 1.180 unidades de transporte que concurren en la zona, han logrado unirse alrededor de 980. Eso es buenísimo, es un hecho inédito, histórico. Luego hay otros operadores que están ya en el esfuerzo. La gestión de ellos va en unirse para tener una única organización sectorial que pueda generar modificaciones en su operatividad para hacerla más eficiente, es decir, modificar su plan operativo, hacer los conjuntos, modificación de horarios, rutas, frecuencias, paradas, itinerarios, y cuando ellos sean más eficientes y ágiles, pues podrían tener una movilidad más ágil de la población. Recordemos de que las rutas de autobuses fueron diseñadas allá por el 2000, en la época del famoso Tajal del estudio israelí. Y desde entonces no se ha modificado, lo cual no puede ser posible en razón de que los núcleos poblacionales cambian. Antes San Marcos era San Marcos. Ahora lo que es San Marcos es Apopa, ya es Soyapango. Y San Marcos se lo tragó San Salvador, el área metropolitana. Es correcto. Entonces, la movilidad del transporte es móvil. Debe de cambiarse y adaptarse a las necesidades particulares. Y los cambios que se hagan ahora deberán revisarse dentro de un par de años más. Y es normal. Sin embargo, si no
generas un cambio, no lo das a conocer y no lo ejecutas, vamos a seguir en el mismo caos que tenemos en la actualidad. Bueno, ahí nos quedamos, Diana Ahí nos Verónica. quedamos, sí, porque se nos terminó el tiempo. Gracias. No, gracias por a sus ustedes apreciaciones. por tratar de aquí pues informar, ¿verdad?, a la población, que es importante que sepan que aparte de la actitud, como tú Sí, dijiste. lo que podemos hacer nosotros es Calmarse. nuestra actitud. Buenas Sí. prácticas y respeto. Es Sí, correcto. Muy bien, gracias. Gracias. Saludos, manda Germán Hernández al licenciado Mayorga, gran profesional, dice. Ah, sí. Gracias. Y qué bueno conocerlo, porque solo lo habíamos visto ahí en la televisión. No, ahí estamos. Vanessa ha estado con nosotros ahí en infinidad de lugares. No me habían invitado, no Bueno, habíamos venido antes. Y bienvenido. ahora con este café tan rico, Cherito, pues... Lo hace volver. No, muy amable, muchas gracias. Gracias. Si quieren volver a ver o a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista.